democracia de izquierda. Eso fue lo que él dijo. Entonces, bueno, en base a eso, vamos a preguntarle a Franklin por qué hizo por qué afirmó eso, y después que comenté. Perfecto, vamos a darle. Vale, Franklin. Ok, bueno, en primer lugar, suscribo completamente lo dicho y no me arrepiento y no me arrepentiré. Las dictaduras de derecha son mejores y siempre serán mejores que las democracias de izquierda, y esto es sencillo de analizar. Las dictaduras de derecha, más allá del contexto o el origen que pudieran tener, o los propósitos, si pueden ser necesarias o innecesarias, todas, si son de derecha, estamos hablando de que son capitalistas, mantienen algo esencial, que es la libertad económica. Y la libertad económica, de hecho, es la madre de todas las libertades, porque en una democracia de izquierda, y aquí toco el otro punto, no hay libertad económica, ¿correcto? ¿Cómo una sociedad puede ser libre si sus individuos no pueden intercambiar entre sí, no pueden comercializar libremente, no pueden invertir, no pueden ser empresarios, no pueden ser libres a la hora de conseguir un trabajo o a la hora de contratar a alguien? No hay forma de que una democracia de izquierda mantenga esa libertad económica, que es la madre de todas las libertades. Y de hecho, con esto yo cito a Hayek. Hayek en 1978 para The Time, él escribió algo que fue muy polémico, pero él dijo: muchos, aunque obviamente no todos, los autoritarismos o totalitarismos mantienen incluso mayores rasgos de libertad que muchas democracias. Es decir, una dictadura de derecha es mucho más cercana al liberalismo que lo que pudiera ser una democracia de izquierda. Esto por el simple tema moral de qué es más cercano a la libertad. Si bien es cierto, pueden suspender garantías democráticas, puede haber ausencia de libertad política, y lo que yo creo que todos aspiramos aquí es una república fuerte y a una democracia limitada. Las dictaduras de derecha no mantienen esa esencia, pero mantienen una libertad económica que no solamente es esencial para el progreso, sino que otorga una libertad e independencia fundamental. Y con esto cierro este punto, para dar espacio al debate. No hay forma de que los individuos puedan ser libres, al menos de que sean independientes y autónomos, no solamente del Estado, sino de las personas que los rodean. Y la libertad económica otorga esa libertad, esa independencia de desprenderte de las personas que te rodean, de tus hermanos, vamos a llamarlo de forma cristiana. Siendo esto así, no solamente las dictaduras de derecha son más libres que las democracias de izquierda y están más cercanas al liberalismo, sino que son también más prósperas. A mí me encantaría escuchar a Tucker, ¿sí? A ver, es que tocaste bastantes temas. Hay que empezar por decir que no todas las democracias de izquierda son iguales. Hay distintos grados de izquierda, o sea, puedes ir desde una centroizquierda como la socialdemocracia hasta una izquierda un poco más fuerte, o más cercana realmente al ideal socialista. No sé hasta qué punto tú puedes considerar que países como Alemania, países como Francia o países como España pueden llegar a ser menos libres que, por ejemplo, el Chile de Pinochet o la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez. En este punto no veo realmente cómo puedes ver tú que hay un poco más de libertad, porque si bien dices que algunas dictaduras de derecha, que supongo te refieres más que todo a la de Pinochet, mantenían ciertas libertades económicas, sobre todo auspiciadas por los proyectos y los planes que sacaron los Chicago Boys, todos ellos entrenados por un gran liberal que fue Milton Friedman. Realmente, a pesar de que tengas estas ciertas libertades económicas, ¿de qué sirven si tú como individuo no te puedes desarrollar libremente? No te puedes desarrollar como a ti te dé la gana. Es decir, tú dices, al final dijiste algo que yo suscribo totalmente, es que el individuo tiene que tener la mayor libertad personal, que tenga la mayor autonomía con respecto al Estado y que pueda desenvolverse libremente como individuo. Pero una dictadura, sea de izquierda, sea de derecha, o sea de un signo intermedio, sea un nacionalismo que le dé igual las ideologías, realmente no te va a proveer ninguna de estas libertades. A lo sumo, te dejará trabajar siempre y cuando no alces mucho la voz, siempre y cuando, por ejemplo, no tengas una relación homosexual, por ejemplo. Las dictaduras de derechas no suelen dar espacio a la diversidad sexual, mientras seas católico practicante y no tengas otra religión. Es decir, una dictadura te va a coartar toda tu libertad individual. Aquí, en Europa es la cuna de la socialdemocracia por excelencia, que son democracias de izquierda,
tienes un gran nivel de libertad económica, dependiendo del país, algunos más que otros, claramente, pero también tienes una gran libertad individual. Entonces, ¿hasta qué punto realmente lo que Franklin dice es realmente ajustable a la realidad? No lo veo del todo. Ahora, estamos hablando cuando hablamos de dictaduras de derecha, solamente podemos remitirnos al caso de Pinochet y al caso de Pérez Jiménez, no, bueno, y diría que son las más cercanas. Pero incluso tenemos hoy por hoy una, que además es un perfecto ejemplo en medio de esta pandemia de coronavirus, que es Singapur. Tenemos una en estos momentos, que además fue una dictadura que se formó después de una catástrofe. Singapur era nada, en cualquier término a juzgar, un país con índices altísimos de delincuencia, una crisis económica, un empobrecimiento terrible, que hoy por hoy es probablemente una de las naciones más prósperas del mundo. Y es un ejemplo que tenemos hoy. No solamente tenemos que irnos atrás con Pinochet, que lanzaba comunistas de helicóptero, o el general Pérez Jiménez con el gobierno militar. Son temas... A eso exactamente iba, al hecho de que... En los tiempos actuales, ¿qué cosas podrían cambiar en una dictadura de derecha que no la haga parecerse a eso que en la historia conocemos como dictadura de derecha? Está citando Takar el ejemplo de ¿cómo se llama? De que no te puedes desenvolver libremente de acuerdo a tu tendencia, a tu preferencia sexual. Yo no sé si lo veríamos en una dictadura de derecha actualmente ahorita, porque por todos los cambios, ¿sí me explico? O sea, por todos los cambios, porque claro, es que si lo tiramos hacia la derecha y nos vamos hacia la idea conservadora inmediatamente, estamos diciendo que la dictadura se va a parecer lo más posible a la de Pérez Jiménez y a la de Pinochet. Pero con todos los años que han pasado desde esas dictaduras actuales, desde esa dictadura hasta tiempos actuales, ¿no creen ustedes que más bien va a haber una diferencia en ese sentido? Por lo menos, ¿qué opina Takar? ¿Cree que efectivamente va a seguir una copia de esas en los tiempos actuales con todos los cambios que han habido? Bueno, mira, con lo que comentas, tienes que ver que todas las dictaduras de derecha van a tender precisamente a un ala conservadora. No vas a encontrar en ningún ejemplo una dictadura de derecha que tienda al liberalismo, porque el liberalismo en principio es contrario a la idea de una autoridad política que te rija tan fuertemente como una dictadura, donde no tengas libertades políticas. Entonces, en principio, toda dictadura de derecha o todo autoritarismo me parece que podría ser una mejor acepción para los días de la actualidad. De derecha va a ser conservadora. O nacionalista. O nacionalista. Aunque el nacionalismo también es indistinto. El nacionalismo puede ser tanto de izquierdas como de derechas también. Absolutamente, claro. Pero, por ejemplo, a día de hoy podemos ver ejemplos tanto en la península arábiga con reinos que son sumamente autoritarios, no son dictaduras, son reinados, pero tienen las mismas características de un estado autoritario. Y, como bien lo decía Franklin, Singapur. Pero yo también te digo, tú dices que Singapur es un claro ejemplo de que una nación que no era nada salió a la prosperidad gracias a esta dictadura de derecha. Cierto, pero China también salió de la pobreza con una dictadura comunista, que si bien tuvo unas reformas liberales, entre comillas, con Deng Xiaoping, sigue siendo una dictadura comunista. Pero fíjate algo, eso Takar, y ya a manera de comentario, no tanto a manera de pregunta, de una u otra manera sustenta lo que está diciendo Franklin. Franklin lo que está diciendo es que la libertad económica es lo más importante y después de ahí se derivan todas las demás. Es decir, en el caso de China, que lo está colocando, y es verdad, hasta este momento sigue siendo comunista, lo vemos en la manera en la que está estructurada la sociedad, pero las reformas que hizo Deng Xiaoping no fueron reformas comunistas, no fue el gran salto adelante, ¿me explico? Fue más bien para dar libertades económicas. Y bueno, vimos que dio sus resultados. ¿No te parece que eso más bien sustenta el argumento de Franklin? Es que prácticamente el hecho de que haya aplicado unas medidas que le dan más libertad económica a las personas en China le da efectivamente mucha más potencia al argumento de que es precisamente esa la base de una sociedad libre. Es decir, estamos insinuando que la libertad económica le puede funcionar hasta una dictadura de izquierda, hasta una dictadura comunista. Oye. Correcto. Bueno, permítele atacar que comente, por favor. Ok, claro, adelante. Sí, a ver, ¿hasta qué punto crees que tú la dictadura china realmente es un ejemplo a seguir? Por ejemplo, estamos ahorita todos en... Solamente la parte de la reforma económica. Escúchame, pero es que ya va. Mi argumento principal es,
que las dictaduras de derecha, es decir, para que la gente lo entienda, las dictaduras con libertad económica, que tienen la libertad económica como primordial, como forma primordial de que los individuos puedan prosperar, más allá de que puedan coartar ciertas libertades políticas, como por ejemplo no aceptar partidos comunistas, o libertades individuales, como por ejemplo que los homosexuales no puedan casarse o adoptar, o incluso estar juntos de forma pública y notoria. Mi argumento es que esa nación, con todas las debilidades que pueda tener o con todos los problemas, y además como creyentes de la libertad, con todos los puntos contrarios que uno pueda tener, son mucho más prósperas, y yo prefiero vivir allí y vivir en una democracia de izquierda. Y tú me dices que no necesariamente se es más libre en esas sociedades. Yo te pregunto, ¿cómo se sienten los empresarios españoles hoy por hoy cuando el vicepresidente de gobierno, Pablo Iglesias, prácticamente está utilizando un artículo de la Constitución que dice que la riqueza es de interés general para querer expropiar absolutamente todo? Cuando expropia absolutamente todo, si llegase a ocurrir, ¿tú crees que esa sociedad es más libre que la de Singapur, donde los homosexuales, aunque no puedan casarse y salir con una bandera de arcoíris, son más prósperos que casi cualquier otro español? Yo creo que la libertad se mide precisamente con la prosperidad también, porque pueden ser independientes. Por supuesto, yo quisiera que un homosexual pudiera expresarse libremente, o que un socialista, por mucho que yo lo deteste, también pueda expresar sus ideas libremente. Sin embargo, yo creo que la sociedad de Singapur, al ser más próspera, logra una independencia mayor, y yo prefiero vivir allí. Y yo le agrego algo antes de darte la palabra. Antes de darte la palabra, atacar. Pero ya a un amante del capitalismo que no prefiera vivir en Singapur que... Vamos... Antes de darle la palabra. Incluso hay algunos... Pero Franklin, rápido, termino con esta frase. Hay algunos libertarios en Venezuela que dicen que la dictadura de Maduro y lo de Pinochet es lo mismo, o que la dictadura de Singapur y lo de Cuba es lo mismo. O son, esos son acomplejados miedosos que no les... Yo creo en la libertad, por supuesto, y es lo que es mi norte, igual que el individuo. Bueno, prefiero vivir en Singapur que vivir en Cuba. Punto. Mire, le voy a agregar algo a lo que él dijo, que yo pienso, porque fíjate algo, yo me considero libertario y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Takar en el sentido de que hay que luchar por todas las libertades. Pero quiero agregarle un poco algo al argumento de Franklin, que te lo digo, estoy de su lado. Yo creo que es más que obvio que estoy de su lado en este aspecto, ¿no? Que es más fácil luchar por las libertades individuales, esas que tú mencionas, llámese matrimonio homosexual, llámese legalización de drogas, llámese lo que se llame. Es más fácil luchar con dinero en el bolsillo y con comida en la barriga que en dictaduras como la de Venezuela, por ejemplo, que no tienes ni una ni lo otro. Una persona que está en Venezuela no va a andar pensando en adopción homoparental, no va a andar pensando en legalización de drogas, no va a andar pensando en aborto, ni en otros temas. Es que ni siquiera se circunscribe solamente a estos temas, se circunscribe a mucho más temas de libertades individuales. Claro, yo te puse unos ejemplos. Efectivamente. Pon la que quieras, Takar, la libertad que quieras, igual la libertad económica es más importante, y además, si existe tal libertad económica, será mucho más fácil luchar por las otras libertades. Bueno, vamos a escuchar a Takar. A ver, Franklin dijo que él es un firme defensor del capitalismo. Mira, correcto. Yo soy un firme defensor del capitalismo, yo soy un firme defensor de la libertad. Y si el capitalismo aporta más libertad económica a los individuos, lo voy a apoyar. Pero no voy a apoyar a una dictadura que coarta la libertad del individuo solamente porque me da más dinero en el bolsillo, solamente porque de alguna manera tiene a sus ciudadanos un poco más contentos, los tiene sin hambre, los tiene más o menos acomodados en la clase media. Yo voy a seguir luchando por la libertad indistintamente de cuando es decir, Takar, sí, creo que vamos a decir lo mismo Franklin y yo. Yo quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú prefieres vivir en Paraguay que en Singapur, como individuo promedio, normal, ciudadano de a pie? ¿Prefieres vivir en Paraguay? Vamos a hablar de un país subdesarrollado, aunque tiene un presidente ahí de centro derecha, pero es un país que, bueno, como casi toda Latinoamérica, le ha costado surgir por siempre la sangre. ¿Tú prefieres vivir en Paraguay, que es un país que tiene democracia? Creo que el matrimonio gay es legal allá. O sea, hay ciertas libertades, hay espacios para discutir temas, que si el aborto a la mujer, que si las drogas, lo que sea. ¿Prefieres vivir en una sociedad como la paraguaya que en Singapur? ¿Hay mayor libertad en Paraguay que en Singapur? ¿Y preferirías vivir allí? Es una pregunta que me gustaría hacer. Para ser ¿con qué clase? Prefiero vivir en una sociedad cuya
No, responde la pregunta, Takar. Sé valiente, Franklin. Porque yo también prefiero vivir en Suiza. Pero Franklin, déjame que hable. Dale, Takar. Pero prefiero vivir en una sociedad que es mucho más abierta que Paraguay, como la española, que vivir en una sociedad donde me pueden meter preso por mascar chicle como Singapur. Porque, bueno, hasta el chicle es ilegal, hasta esos puntos de absurdez. Sí. Entonces, prefiero mucho más vivir en una sociedad española, donde yo puedo desarrollarme como me dé la gana, a pesar de que... Y la paraguaya. En Paraguay, si Paraguay tuviese todas las libertades que me ofrece España, perfecto. No, pero... Pero ¿qué libertades te ofrece España? Porque ese punto sí me gustaría a mí tocarlo. A mí no me parece libertad que me claven 21% de impuesto al valor agregado. Eso no me parece... Ahí ya inmediata... O sea, me parece una violación enorme, no solamente a la libertad económica, pues es que a mí esto de las libertades y esa palabra no me gusta. Para mí la libertad es la libertad individual y a partir de ahí, rácata, empiezas tú a derivar las cosas que tú necesitas para el progreso. Y la libertad económica, si le vamos a poner una etiqueta, de verdad que es precisamente la clave y el empuje de una nación. Entonces, cuando uno decide qué es lo que va a apoyar, uno visualiza un propósito. ¿Y cuál es el propósito que uno quiere tener? Bueno, yo quiero progresar, yo quiero tener la libertad de progresar, de desarrollarme, de vivir en un país que cada vez me ofrece más y más oportunidades, en el que simplemente el único límite que hay me lo pongo yo mismo. Yo no creo que una democracia de izquierda te garantice esa posibilidad, a menos que... A menos... Hay sociedades como las europeas, como la holandesa, como la francesa, que son socialdemocracias, y sin embargo, tú tienes todas las libertades que puedas tener como individuo. Y el progreso y el desarrollo es el mismo que puedes desarrollar en una sociedad como la que menciona Franklin en Singapur. Efectivamente. Y la metida en la mano que te están echando en el bolsillo no es más arrecha que la metida en la mano en el bolsillo que te están echando en Singapur. Efectivamente no, pero hay una gran diferencia. Yo en una democracia puedo como individuo luchar para que esto cambie. Yo puedo propulsar partidos políticos, puedo buscar opciones políticas que impulsen mayor libertad económica, pero en una dictadura yo no puedo Eso impulsar. Es un tremendo argumento. Es un buen argumento, pero ahí entraríamos a otro punto. Hay contextos a través en el cual lo que plantea Takar no es posible. El gendarme necesario. Yo no creo en Venezuela, aun cuando Maduro caiga mañana y salga otro rector. Y eso... pongan a Esteban Hernández, el rector del CNA, quien sea. Yo no creo que una alternativa de derecha que de verdad nos lleve al éxito pueda funcionar. Y aun cuando ganar una elección, en el mismo momento en donde privatice los servicios públicos, baje los impuestos, abra el mercado, disminuya el gasto público, por lo tanto también los programas sociales, se acabó el CLAP, los militares sacaban los beneficios. En ese mismo momento, ¿qué pasa? Le dan un golpe de Estado. Y a eso iba. Franklin me está dando... Venezuela, por ejemplo, le caería mejor un modelo como el de Singapur que un modelo como el de la socialdemocracia europea. Eso era lo que te quería preguntar, Takar, específicamente en el caso de Venezuela. Porque sí, fíjate, tuviste un gran ejemplo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo José Miguel. Es un ejemplo enorme porque en sociedades, digamos, democráticas de izquierda, uno puede darle un parado desde un punto de vista político y democrático, justamente, ¿no? Pero entonces, digamos que ganaste esa parte o que tienes un argumento bastante sólido. Vámonos a la parte dura, ¿no? Ahora vámonos a la dictadura de izquierda. ¿Es justificable, por ejemplo, después de Nicolás Maduro, que se imponga algo como lo de Singapur? ¿O tú crees que con una sociedad libertaria, no creo que... ¿Tú crees que entonces con una sociedad libertaria que te diga, bueno, hagan lo que les dé la gana dentro de, siempre y cuando no violen la vida, la propiedad? No pongas de ejemplo la sociedad libertaria, pon de ejemplo la democracia de izquierda, porque es lo que vendría. No, porque él no va a apoyar eso y va a decir que no. Yo le estoy preguntando sobre en lo que él cree. ¿Tú crees que una sociedad libertaria puede venir de inmediato después de Nicolás Maduro? En lo absoluto, al menos a día de hoy, a menos que Maduro se perpetúe unos 2 décadas más y la sociedad venezolana cambie totalmente, no es algo viable. Entonces sería justificable que esa sociedad libertaria... Franklin, disculpa. Entonces, ¿tú crees que sería justificable algo como lo de Singapur en el caso de Venezuela? No hablemos ya de Francia ni de España. ¿No es justificable? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque yo personalmente no creo que si una sociedad no está dispuesta y en su conjunto no quiere desarrollar, si no quiere buscar riqueza, tú tampoco te lo puedes imponer porque va a salir mal. Está bien. Y acabo entonces a otro punto, en tema de las generaciones. Es verdad que hay una generación que ya no vas a poder hacer cambiar, pero están decidiendo el futuro de las generaciones que vienen. ¿Tú no crees que es mejor
forzarlos a ellos a cambiar, entre comillas, para que esa generación siguiente pueda tener un futuro en ese país. Claro, pero hay que pensar pragmáticamente, o sea, por ejemplo, en Venezuela tenemos... Pragmáticamente es lo que ofrece Franklin. Pragmáticamente, tú estás siendo idealista. Pero déjenlo hablar. Quiero la palabra después de la intervención de pragmáticamente, o sea, yo no soy creyente, pero sí creo que Venezuela tiene una gran bendición actualmente, que es su juventud. La juventud venezolana actualmente estamos muy claros de qué funciona y qué no funciona en un país. Eso depende, Takar, depende. Pero en la gran mayoría... Tú y yo somos un ejemplo venezolano, pero, y no quiero denigrar de ningún lugar, pero a lo mejor el joven venezolano, el chamito de 16 años, que se las arregla para sobrevivir en Valles del Tuy, a lo mejor él dice, oye, vale, el gobierno no me ayuda. A lo mejor es eso. Conozco en buena medida, por lo menos, a la sociedad merideña, que es de donde yo vengo, y más o menos... Es otra cosa, viejo. Es otra cosa. Lo demás es Monticulebra. Lo demás es Monticulebra. Aquí el asunto de por qué no empecemos con regionalismo. Aquí la razón por la cual es pragmática una dictadura de derecha, que ojo, no quiere decir subir a comunistas en helicópteros y lanzarlos en la bahía de Cata en el estado de Aragua, no. Probablemente. Dictadura de derecha, yo quiero referirme a un gobierno de orden que sí, que se suspendan ciertas garantías, permite cierta libertad política, pero ¿para qué? Para un cambio de realidad cultural. Y aquí me pongo como Javier Milei, y ustedes estarán sorprendidos de libertad cultural como con una dictadura. Cambio cultural, perdón, como con una dictadura. Bueno, los cambios culturales se pueden dar por dos maneras, solamente por dos formas. O con fuerza, es decir, que sea rápido, que se imponga por la fuerza, o a través del tiempo, muchos años, para que el venezolano entienda que el capitalismo es lo que funciona, que no es que hay altos precios porque los empresarios hacen lo que le da la gana y un libertinaje, sino que por el contrario, es producto de políticas del gobierno. Cuando entienda que ellos son los dueños de su vida y los únicos que pueden hacer algo por ellos mismos y ser prósperos y crecer, cuando tengan una pizca de capitalismo y entiendan que de verdad funcione, aun cuando al principio pueda ser difícil, además con lo que están acostumbrados, cuando existe un verdadero cambio cultural, es cuando en realidad nos hemos de merecer la libertad. Porque yo no quiero la libertad en un sistema socialista porque es una libertad falsa. No es posible ser libre, por más que puedas ir a votar, por más que puedas ser libre de consumir drogas si lo quieres, o de casarte con alguien de tu mismo género si lo deseas. No hay libertad si tú no puedes ser un empresario, si tú no puedes prosperar económicamente y si tú no puedes ser independiente de las dádivas del Estado. Por lo tanto, y yo reitero, mi norte es la libertad económica, por supuesto, porque es lo que genera prosperidad y libertad. Mis modelos a seguir, actualmente Suiza, pero no todos los contextos son iguales. Los venezolanos hoy no son suizos, vamos a estar claros. En Suiza hicieron un referéndum hace años atrás, en donde le prometían a cada individuo suizo una renta básica independiente de si trabajaban o no, como de 2.500 franco. Ellos votaron que no. Eso demuestra una sociedad avanzada. Eso no sucede en Argentina o en Brasil o quizá tampoco en Venezuela, pero sí en Suiza. ¿Por qué? Porque ahí existió un cambio cultural. No por la fuerza, pero en algunos sitios puede funcionar por la fuerza y yo creo que es el caso de Venezuela. Yo aspiro a la libertad, pero en algunos casos hay que ser pragmático. Y la libertad económica al fin es lo que nos genera prosperidad. Yo prefiero un homosexual de Singapur que lamentablemente no puede ser libre de amar a la persona que quiere y tiene que andar asustado todo el día, pero que tenga un excelente trabajo, un auto, un nivel de vida increíble y que pueda aspirar a esas otras libertades en algún momento, a un homosexual en un país en donde ni siquiera tiene que comer, o quizá en Latinoamérica o en Venezuela, en donde no tiene ningún tipo de las dos libertades. Ante esto, simple, yo opto al liberalismo, claro que sí. Y por esta misma razón, como yo opto al liberalismo, es que yo prefiero gobiernos de fuerza que tengan rasgos de liberalismo, así sea en lo económico, a una democracia de izquierda que no tenga liberalismo en lo económico. Es que fíjate que justamente la realidad que estamos viviendo ahorita demuestra que el sistema, la forma en la que se deben practicar las cosas, depende de la sociedad en la que se va a implementar o se va a poner en práctica. Y yo no creo que en Venezuela se tenga que llegar con blandeces hacia la izquierda para permitirles seguir ganando espacio, porque es que yo estoy seguro que el resentimiento social lo vamos a ver muchísimo en Venezuela y es muy probable. Imagínate que
se implementa un modelo como el que está planteando Franklin en Venezuela, el resentimiento va a incrementar y eso lo va a tener que trabajar la dictadura porque sí, porque es que va a ser inevitable. Un país que está acostumbrado a que le lancen la comida desde los camiones para que se coman lo que le caiga en las manos, cuando vean que le diga ya no te voy a lanzar la comida, pájaro, ahora tú vas a tener que ir a buscar tu propia comida, una buena parte de la sociedad va a generar resentimiento y resentimiento. Si tú le dejas espacio a una sociedad como esa, a un democrático de izquierda que viene cantando y con su flauta llevando ratas de aquí para allá y para acá, yo creo que la posibilidad de que tú logres aplicar o causar el cambio cultural es mucho menor a que lo hagas por la fuerza. Y yo detesto la idea de la fuerza, pero creo que eso depende de cada sociedad y depende de cada cultura, lamentablemente. Bueno, vamos a escuchar las conclusiones de Takar, porque lo hemos estado interrumpiendo los tres, entonces que por favor argumente con respecto a lo que ahí escuchó. Bueno, a ver, yo creo, bueno, yo como casi historiador, suelo tratar de buscar símiles a las situaciones actuales porque de alguna u otra manera se pueden sacar conclusiones. Y lo que veo más cercano a lo que ustedes plantean es precisamente Chile. Durante Chile, cuando estuvo el gobierno militar de Augusto Pinochet, sí hubo muchas libertades económicas, empezó a abrirse el mercado y Chile prosperó. Eso es innegable. Es el país más próspero de Sudamérica, al menos hasta hace unos meses. Pero ¿qué pasó? Una dictadura de derecha causó un resentimiento en la población muy grande, hasta el punto en el que las juventudes chilenas y los no tan jóvenes rechazan todo lo que tenga que ver con Augusto Pinochet, sea la Constitución, sea la libertad económica, sea el capitalismo. Si ustedes pretenden colocar en Venezuela, una vez terminado el chavismo, una dictadura de derecha, lo único que van a generar es que de aquí a un par de décadas vuelva el chavismo con más fuerza que antes, diciendo no queremos a los de la dictadura de tal o cual persona de derecha que hubo aquí después de la transición. Yo creo que lo que generó el resentimiento dentro de la sociedad chilena y también dentro de la sociedad venezolana en algunos casos, porque en Venezuela no hay resentimiento hacia la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, más bien lo que hay es la concepción de que fue una dictadura, y entonces porque fue una dictadura es malo. ¿Quién causa esas ideas en la gente? Es precisamente la libertad política de la izquierda que viene y hace toda la propaganda en contra de eso. Yo creo que quien causó el resentimiento no fue necesariamente Pinochet, sino lo que se dice después, porque es que a fin de cuentas, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién la gana? Y el que la gana la va a contar a su manera. Y la izquierda la ganó en el 58 con nosotros y la ganó con Pinochet. Y empezó a contar la historia de ahí para acá. Y de ahí para acá. Y eso es lo que genera resentimiento en realidad. Que sustenta eso que estás diciendo, porque si nos vamos al caso de Venezuela, bien dijiste que ahorita en Venezuela no hay resentimiento contra Marcos Pérez Jiménez. Independientemente de que se haya sido bueno o no ese gobierno, eso ya sería otro asunto. Pero el resentimiento que se generó fue precisamente hacia la misma Cuarta República, así que se puede llamar así. Y bueno, ¿basado en qué? O sea, al final fue después de que si es mayor el resentimiento del venezolano a la cual hacia Carlos Andrés Pérez, y por eso gana el chavismo, que a Marcos. Y otra cosa es que para mí fue el problema de Chile, rápidamente, es que la batalla la perdieron en realidad los políticos, los intelectuales. ¿Por qué? Porque la misma derecha sintió vergüenza de los logros de Pinochet. La misma derecha se avergonzaba de ello e intentó callarlo. No, sí es verdad, Pinochet no, es un dictador, no se le puede reconocer absolutamente nada bueno. Ya ahí la izquierda ganó. Nosotros podemos condenar algunas acciones de Pinochet, por supuesto que sí. Bastantes. Evaluando el contexto y reconociendo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Chile ha sido, quizá de los años 80 a los años 90, y más con la caída de Venezuela y de Argentina, el país más próspero de América Latina. ¿Logro de quién? Del general Augusto Pinochet. Ante esta situación, la derecha chilena, cobarde, se escondió y no pudo reconocer absolutamente nada bueno. Ahí la izquierda ganó y fue avanzando. Y imagínate, si hoy por hoy el representante de la derecha chilena es Piñera, que es un Macri, un poquito menos tibio, pero es un Macri, ¿qué podemos aspirar? ¿Qué podemos decir? Que no se hace llamar de derecha ni siquiera. Yo les quiero preguntar para cerrar, porque nos queda 1 minuto y medio. En el caso de Venezuela, para Takar y para Franklin y también para Esteban, ¿qué es preferible? ¿La libertad económica o la libertad política? La económica. La económica. Y hay que decirse
El que vaya a decir la libertad política, que se lo diga a los que se están muriendo de hambre. Dale, Takar. Para mí la libertad es una única e indivisible, nada más. Bueno, es que la hemos partido en 1.000.000 y tú mismo dijiste cuando estábamos hablando las libertades, sí, la libertad es individual. Las libertades. Takar, tú eres libre en España, Takar. Si empiezan a partir las libertades... No tienes libertad económica. Se va a acabar. Si empiezan a partir las libertades poco a poco y deciden ir renunciando a una que otra en pro de alguna, te vas a quedar sin ningún tipo de libertad. Yo siempre voy a decir pero es que no es para siempre, es una transición de acuerdo al contexto. Una transición yo siempre voy a decir que nosotros tenemos que arar con los materiales que tenemos. Ese es el mejor campesino en esta época, el que ara con los materiales que tenemos. Ahorita... Toma la decisión, ¿quieres libertad económica dentro de Venezuela para ayudarla a salir de esta desgracia más rápido o la libertad política lo va a hacer? Estamos planteándolo en ese escenario. Lástima que Takar no nos conteste que ya se nos acabó el tiempo. Pero ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad, el individualismo y el capitalismo! Listo. Somos pragmáticos, muchachos. Saludos.